de sus funciones que tiene, obviamente, en este caso, público o un servidor. Y aquí vamos a entrar dentro de los aspectos importantes que todos conocemos. Este mal funcionamiento se viene realizando en el día a día y más aún atentando contra los ciudadanos en este último trimestre del año. Sabemos de que los presupuestos que tienen asignadas las instituciones públicas y los gobiernos, a través del gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, tratan de realizar diversas gestiones en apresuramiento para poder completar la ejecución del gasto del presupuesto asignado para el año. Ello viene obviamente ocasionando problemas entre sus funciones y con la detección que puede realizar obviamente la Contraloría. Hay sanciones claras a varios funcionarios públicos. Ya desde el año 2021, como lo vuelvo a repetir, la Contraloría General de la República ejerce obviamente una función sancionadora ante los malos actos que tienen los servidores públicos y funcionarios públicos en nuestro país. Bien, ¿qué les parece o cómo es que nosotros podríamos probablemente, a través de las políticas públicas que se utilizan en nuestro país, generar impactos positivos dentro de la población? Conociendo las normas, muchos funcionarios conocen las normas, conocen los reglamentos, conocen directivas, conocen la ley, pero siguen cayendo obviamente en estas acciones. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué se puede obviamente realizar? ¿Qué se puede hacer para mejorar obviamente este tipo de acciones hoy en día en nuestras instituciones públicas y en nuestro gobierno central, nacional y local? Adelante, Juan Carlos, había levantado la mano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Miren, quiero empezar un poquito como preámbulo el tema que nos dejó el día de ayer, que solamente fue un tema general, ¿no? Una exposición de la visión y misión de la Contraloría y cuál era su ámbito de ejecución y qué hacía la Contraloría en atención pues, al tema de corrupción. Entonces yo vi pertinente, independientemente de esa interpretación, hacer una pequeña síntesis y posteriormente establecer pues la norma marco, que es importantísimo. Si queremos entender lo que es Contraloría, debemos entender la norma marco, ¿no? Como es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, como es la Ley de Control Interno en entidades del Estado. Importantísimo, partí por ahí para poder entender, ¿no? Inclusive hasta los procedimientos, y posteriormente vienen las directivas, ¿no? Que emite pues el órgano de control, ¿no? Por la cual se sujetan los procedimientos. Hoy se sujetan los procedimientos de la tutela jurisdiccional efectiva en el ámbito administrativo. Y complementando los videos de la fecha, quiero ser bastante crítico en este tema de la Contraloría. Yo he visto realidades en otros países que sin necesidad de tantas normas, ¿no? El tema es bastante ético. La ética y los valores de las personas son importantísimos. Nos estamos llenando cada día más de normas, sujetadores, corsé. ¿Quién es más ético? ¿Qué institución es más ética que otra, no? En algún momento, frente a todas las acciones que se venían cometiendo en años anteriores, se pensó en el ombudsman, en el defensor del pueblo, que al final resulta pues bastante inoperativo, ¿no? Para muchos. Pero la realidad es que el ombudsman, el defensor del pueblo, está de espaldas porque en sus exhortaciones
si bien cierto, no tiene capacidad resolutiva, pero sus exhortaciones deberían ser una fuente de respuesta frente a cualquier mala acción del propio gobierno, del propio Estado, como de cualquier institución pública o privada. Es algo que ha indicado y eso es de lo criticable. Pero el fondo de su creación, o sea, ¿para qué se creó? No me parece malo, ¿no? Porque sería la clarinata de alerta frente a un abuso, pero no lo está cumpliendo. Independientemente, cuando hablamos aquí de las declaraciones, ¿no? El tema de integridad, ¿no? Se habla, pues, el tema de los parentescos. Le pongo una realidad. Panamá. Panamá, cuando se elige un alcalde, se elige una autoridad, ese alcalde es elegido, por ejemplo, para la provincia y si tiene distritos, sus regidores vienen a ser los alcaldes distritales. ¿Tienen capacidad de contratación estos alcaldes? Si es que ellos ingresaron un tipo de empresa por la cual ellos ganaban mucho más, ¿no? De ser pues funcionario, la ley no le restringe a tener capacidad de contratación. Muy contrario acá. Acá, si tú contratas con tu propia empresa, estás cometiendo delito. Corrupción, oh, maravilla. Acá son cada día, todos se rasgan las vestiduras, ¿no? Entonces, allá en Panamá dicen, no, usted tiene una capacidad, un porcentaje de contratación, pero eso sí usted me hace bien el trabajo. Oiga, pero he visto que usted ha contratado a su tío, a su papá. Bueno, pues mi papá, pues, es el mejor ingeniero que hizo, pues, el puente tal, que unió tal sitio con tal sitio y hasta ahorita nunca se cae. Entonces, ese profesional es idóneo para que pueda ejecutar una obra dentro de su gobierno. Yo creo que sí. Acá en el Perú dicen que no, no puedes contratar ni a tu hermano, ni a tu mujer. O sea, han vetado a toda tu familia, las han castrado. No pueden hacer nada. Y eso está contra mal. Al contrario, hay que decirle, si tú contratas con el Estado y si tú no haces una buena obra, tú vas a responder hasta con tus bienes. O sea, el nivel resarcitorio y que no se debe parar. Brasil, caso Odebrecht. El otro día también lo hablé, ¿no? Hago seguimiento a los casos, ¿no? De corrupción internacional, ¿no? El caso Odebrecht. ¿Ustedes creen que ha pasado, que lo que está ocurriendo acá en el Perú está ocurriendo en Brasil? Acá en el Perú han paralizado las obras con el tema de Odebrecht y así como en otras empresas, ¿no? Cuando entran a proceso, se paraliza todo y todo se malogra, pues, porque es para 1 año, 2 años, todo se malogra, todo, las obras se quedan inconclusas y pasa otro gobierno, sigue pasando, pérdida de millones, se van a arbitrajes, esos arbitrajes demoran una barbaridad, porque los arbitrajes, su finalidad fue que sea una justicia más mediata, más rápida, más eficaz, pero sin embargo en la realidad se ha vuelto más engorrosa. Entonces, yo creo que la Contraloría debe replantear estas prohibiciones, porque por ahí no va. El tema va que la Contraloría también, o sea, disculpe doctor, ¿no? Que sea bastante crítico en este aspecto, porque en algún momento a mí me ha tocado ser autoridad y en algún momento yo he visto actos terribles, ¿no? En gestión. Y la Contraloría, cuando alguien va y le dice, oiga, mire, estos actos me parecen irregulares, le dice, oiga, pero ya pasó 1 año. Eso que se carga el Poder Judicial. También hace la de Pilatos, ¿no? O sea, acá conversemos todo para podernos entender, ¿no? No estoy diciendo que la Contraloría esté mal, pero hagamos actos críticos para podernos perfeccionar, ¿no? Entonces, la Contraloría también tiene que poner varas en remojo. Si bien cierto, dice que tiene una escucha permanente hacia la población, hacia los, hacia, hacia los empleados, entre otros, también tiene que saber intervenir.
porque muchas veces intervienen cuando ya todo fue consumado, ya se consumó. Ahorita están escuchando, por ejemplo, que las municipalidades provinciales y distritales, el dinero que se le ha pasado por el tema de emergencia en el mes de noviembre, no ejecutan. Simplemente, ¿y quiénes están saliendo ahorita en relieve? Son, por ejemplo, la vez pasada vi pues el Canal 2 que decía pues todo un informe, que se lo ponía en el banco de la Contraloría. Entonces la Contraloría debería aquí hacer exhortativa, ¿no? Y decirle, oiga, si usted no puede ejecutar, tóquele bajo responsabilidad, usted vaya a tocarle la puerta técnica y pedirle auxilio técnico pues a la región o al gobierno central o acercarse, ¿no? Para técnicamente ellos puedan ejecutar el dinero que se les ha dado. Porque sí, en el primer año, hay que entender que el primer año de gestión de toda democracia es de aprendizaje, ¿no? Y ahí hay que poner barbas en remojo, las barbas en remojo. Es más, a mí me ha parecido bastante terrible lo que ha hecho el gobierno central de transferirle dinero por emergencia a las municipalidades distritales, cuando lo que les ha debido decir, oiga, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Ya? Y conjuntamente con ellos, de la mano, ir a hacer pues las descolmataciones respectivas. Y es lo que no se ha hecho. Y la Contraloría debería exhortar por ese camino. O sea, tenemos instituciones persecutoras por todos sitios, Ministerio Público, el, el Poder Judicial, que también se vuelve persecutor cuando solamente deberían ser de fallos, pero cuando este es un proceso real, la realidad es otra, ¿no? Entonces, no hay igualdad de armas, ¿no? Yo siempre hasta ahorita lo sustento en cualquier foro, que no existe la igualdad de armas, solamente es documentaria, ¿no? Eh, Existe la Contraloría, existen los procedimientos administrativos, ¿no? Porque tenemos que hablar de esto, retrotraernos un promedio de unos 24 o 25 años atrás, cuando se hablaba pues, de la tutela jurisdiccional efectiva, la competencia administrativa, el órgano improrrogable y cuestionable que tiene el órgano jurisdiccional para poder resolver. Cuando hablo de órgano jurisdiccional, hablo de Poder Judicial, entonces, para poder resolver estos temas. Y aquí sale en relieve, pues, a pesar que ahora dice ya, por fin, de nuevo, la Contraloría tiene capacidad sancionatoria, ¿no? Entonces, donde habla, pues, sobre las faltas no leves y las mayores, ¿no? El principio tercero, la interdicción de la persecución penal múltiple. Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. Pero ocurre, pues, que estos mismos hechos, ¿no? Desde el enfoque administrativo, ¿no? ¿Cuál va a prevalecer? ¿La penal o la administrativa? El código dice que la penal. Pero, sin embargo, aquí hay una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Quién hace más el procedimiento más rápido, ¿no? El administrativo, y de esa manera, en su momento, plantearla como una excepción a nivel procesal penal y pedir, pues, decir que eso ya es cosa juzgada. Pero ahí ya quedan otras interpretaciones de pleno que los abogados lo manejan bien, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? O sea, nos estamos sobrecargando de normas y de procedimientos a nivel nacional. Si no, si vamos a continuar así, porque cada gobierno que entra, yo estoy esperando, pues, mi oficina está llena de papeles y ya los estoy eliminando, ¿no? Cada gobierno que entra, cada congreso que entra, modifican, amplían, mejoran. Supuestamente todo es para mejor, ¿no? Y un código que se pensó, ¿no? Que iba a ser, el código procesal que iba a ser lo mejor, está resultando, pues, en algunos aspectos bastante arbitrario.
¿no? Entonces, el tema inquisitivo, no se ha eliminado el tema inquisitivo en este código. O sea, eso es mentira. Yo lo puedo hablar, yo soy litigante activo, ¿no? Conozco el procedimiento, los procedimientos. Entonces, acá es un tema de educación, un tema de valores, de decisión, de amor a la patria, amor a mi nación, ¿no? Y ver, pues, no miremos la paja en ojo ajeno, miremoslo nosotros mismos primero. Y hay que ver, por ejemplo, esta realidad que le digo, contratar a los familiares, yo no lo veo malo, pero sí, pero cumplo con la norma, porque la norma lo dice así. Mañana usted se hace presidente de la República, o cualquiera de mis compañeros es presidente de la República, pero durante los 5 años de gobierno, sus familiares van a estar castrados. No pueden ingresar a la función pública, y si tienen empresas no pueden contratar porque inmediatamente va a salir Contrapunto, Panorama y todo el mundo, y la Contraloría dice, oiga, usted contra su familia, ese que usted tiene un vínculo familiar con fulano de tal. ¿Qué culpa tiene mi primo de tener una empresa y que yo sea presidente de la República? O sea, hay, hay excesos, hay excesos en la política, hay excesos. Si es bien cierto, todos los extremos son malos. Si es bien cierto que hay gobernantes que entran con políticas absurdas, ¿no? Y que debería haber un órgano consultivo real de resolución y de recomendación de procesos dentro de cada administración, independientemente, debería, ¿no? Porque no existe, ¿no? Y es más, si yo le paso una consulta al OCSE o le paso una consulta al órgano de control, el órgano de control al final dice, usted me está haciendo una consulta en un caso personal de usted, o sea, de la institución. Nosotros solamente somos muy generales para responderle. No, pues, si tú quieres poner la medicina, mójate, pues. Contraloría, mójate. Fiscalía, mójate. Si yo te hago una consulta, si, si yo te hago una consulta, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo tal procedimiento, lo estoy haciendo bien. Dime si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, para poderme rectificar. No me hables con analogías, ¿no? Entonces, por ahí va mi crítica, ¿no? Sin apasionamientos, solamente le respondo lo que sé, lo que veo, lo que interpreto, hago un tema comparativo con otras naciones, ¿no? Si no, tendremos que buscar un presidente tipo Bukele, pues, si todo ya se hace, porque todo lo que ocurre en el Perú, ¿no? Está haciendo que nos veamos como un país totalmente inseguro, hasta en nuestros contratos, ¿no? Totalmente inseguro. Entonces, traigamos un Bukele, busquemos un Bukele, ¿no? Y acuérdense, yo creo que no soy el único que lo piensa. El primer Bukele que hubo en América, nos guste o no nos guste, independientemente de sus actos de corrupción, fue Fujimori. Fue Fujimori. Entró frontalmente contra lo que ocurría en el tiempo que se hablaba del terrorismo. Entraron frontalmente, entraron sus jueces sin rostro, entre otros, y hay resultados, ¿no? Ahora, el segundo, al señor que hoy todos lo llaman como si fuese pues un mesías, él ha ido contra todo porque ya pues su país y su nación era ingobernable. Y aquí en el Perú nos estamos volviendo también ingobernables, porque estamos teniendo una política de persecución. No me voy a cansar de decirlo, persecución. La DIVIAC se volvió una Gestapo. La DIVIAC hoy por hoy te detiene y te dice organización criminal,
ya te pone conjuntamente con la fiscalía, te tiene retenido los 15 días, más los 3 días más que son la sumatoria del procedimiento, si es que procede la continuidad de la detención. ¿Y qué hacen? Se supone que en esos 15 días son solamente para complementar la sospecha, pero y esa sospecha tiene que complementarse con documentos, con pruebas, que ya las tengan listas para, para actuarlas. Pero no, utilizan ese plazo, ese término que estás detenido para amedrentar a mucha gente y para meterlas presas. Y para decirle, ¿sabes qué? Acógete a la colaboración eficaz, ¿ya? Y te vas a beneficiar y tráeme culpables. Eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar una política, yo creo que más flexible en algunos aspectos, ¿no? Hacer un aprendizaje real, que la Contraloría llame a capacitar a los asesores, ¿no? Para que ellos también tengan responsabilidad, pues los asesores también tienen que estar bien, pero debidamente capacitados, porque a veces yo he visto algunas capacitaciones por la PCM, pero son solamente para unos cuantos, para que eso vayan a retransmitir lo que han aprendido, pero eso no ocurre pues en la realidad. Va a tener que haber un desplazamiento, un poquito, lo escuché a usted, que usted también ha estado en la Academia de la Magistratura. Yo he sido funcionario de la Academia de la Magistratura en sus inicios, ¿no? En la instalación para cuando se proyectaron las nuevas normas. Entonces, es importante que se haga un poco de Academia de la Magistratura, pues a nivel nacional, ¿no? Que se llamen a los funcionarios, ¿no? Y también a los funcionarios por democracia, para explicarles cómo son los procedimientos, ¿no? Y que exista pues un sostén técnico real, pero que se moje, no solamente que sea pues que se lave las manos y que diga, oiga, a grosso modo, de acuerdo a esta norma, a esta directiva, no me parece, no, no, mójese, está bien o está mal de frente, y de esa manera van a haber mayores correcciones. Gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos, siempre dando buenos aportes. Sí, lo que tú dices es correcto. Hay obviamente acciones que se deben de corregir de forma inmediata porque nos estamos llenando de muchos documentos y esos documentos son los que ponen las trabas, en muchos casos, al buen funcionamiento de las entidades públicas para beneficiar a la población. Y aquí hay que ir entendiendo, en el afán, obviamente, de poder mejorar la gestión pública en nuestro país, que las entidades deben de involucrarse para poder, obviamente, hacer una estructura en la cual se pueda trabajar de manera coordinada para beneficiar a la población. Por ejemplo, existen entidades, y algunos de ustedes por ahí probablemente lo habrá pasado, lo habrá vivido o tiene conocimiento de estos hechos. Para poder, imagínense ustedes, para que una persona brinde sus servicios por los conocimientos que ha ido adquiriendo, se le solicita un recibo, porque la entidad pública así lo requiere, obviamente lo exige los documentos, lo exige la ley, la normativa, y presenta los documentos, obviamente, a la unidad o el área donde realizó estos servicios. La unidad, el área, obviamente pone dentro de las funciones que ha podido desarrollar o que ha realizado dentro del mes, obviamente, que ha elaborado ahí. Cuando llega, obviamente, esta propuesta logística, verifican, obviamente, ahí está el TDR, verifican la información y la suben, obviamente, a otra área llamada economía, la cual va a pasar, obviamente, al contador, y el contador tiene una idea diferente
a la que tiene obviamente adquisiciones, donde el TDR para ellos probablemente es el correcto, pero el sello o la firma no está en el lugar debido o adecuado para el contador. Ese documento se regresa, obviamente, a la unidad para poderlo modificar. Miren, probablemente ahí se perdió un día. Nuevamente se corrige y llega el contador, pasa a integración contable del contador. Y luego ahí también se retrae porque han detectado fallas. ¿Qué tan sencillo, qué tan fácil sería que se reúnan y pongan un estándar de cómo deben de llegar los documentos de estas personas? Porque si una persona brinda un servicio y no es obviamente remunerada en el tiempo que espera, porque muchas veces se le paga después de 2 o 3 meses, eso pues perjudica el accionar de la persona, el accionar del profesional que brindó un servicio a la entidad pública. Pero por algo muy simple, muy sencillo, de coordinación entre las unidades. Así como se ve en una entidad pública, en un municipio probablemente, es lo que sucede en el país. El país no está obviamente teniendo el trabajo coordinado que debería de realizar. Es por ello que el politólogo argentino Graglia habla sobre las políticas públicas como los proyectos y las actividades que un Estado debe de diseñar, y aquí está el trabajo, ¿no? Debe de diseñar y gestionar a través de un gobierno y una administración pública. Pero esa gestión a través de una buena administración debe estar orientada siempre a los fines de poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahí está básicamente el mensaje que aún no se entiende en los países mal administrados de América del Sur. Uno de ellos, nuestro país. Entonces, es importante porque por más que existan leyes como la ley orgánica del Poder Ejecutivo, como la ley orgánica de los gobiernos regionales, como la ley orgánica de las municipalidades, ¿qué orientan? ¿A qué obviamente están encaminadas estas leyes? Se crean leyes para poder obviamente mejorar el sistema, se están creando leyes para más bien empeorar el sistema, en las cuales la Contraloría, ¿qué hace? Y no se olviden, la Contraloría solamente va a revisar la documentación que ha tenido que realizar el funcionario servidor público dentro de sus actividades en las instituciones públicas de nuestro país. Si el funcionario servidor público trabajador no conoce la normativa o no conoce sus funciones, está en grave peligro. Y ya lo dijiste, Juan Carlos, cuando alguien asume una función dentro de las entidades públicas, se tiene que pagar un costo probablemente de más de un año para que pueda entender el sistema, para que pueda entender el procedimiento, para que pueda adecuarse al trabajo que deba de realizar. Y eso viene ocurriendo dentro de lo que corresponde en nuestras instituciones públicas del país y más aún en los gobiernos locales, regionales o nacional. Eso es lo que está aconteciendo en nuestro país y lo que viene, obviamente, se podría decir, dentro de generar una búsqueda para poder tener una orientación clara en lo que requiere y necesita la población. No se está preguntando al usuario, no se está preguntando a la población qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Se está actuando desde el ámbito de pensar
que esta actividad, esta construcción, este proyecto pueda ayudar a un determinado sector. Y muchas veces, de forma egoísta, solo piensan en el bienestar individual, quienes usan el poder dentro de las políticas públicas de nuestro país. Las políticas públicas son un factor común de la política y también de las decisiones del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se puede ir entendiendo dentro de la propia acción que pueda generar la persona? En este caso, nosotros, si estamos dentro de las entidades públicas, ¿qué debemos hacer? Algo lógico y sencillo. El auditor va solamente a requerir la información de nuestras funciones que debemos de realizar dentro de la entidad pública. Si nosotros nos hemos desviado de estas funciones, nos hemos desviado del camino, básicamente vamos a tener consecuencias. En algunos casos, de repente será una llamada de atención, en otros casos puede ser probablemente de que tengamos que visitar otras instancias para poder responder ante algunas acusaciones. Eso es lo que se tiene que ir entendiendo, que las políticas públicas sirven básicamente para que se pueda generar un impacto positivo en la sociedad. Las políticas públicas del Estado deben de definir lineamientos para poder lograr un desarrollo, y aquí ayer lo escuché a Teodoro, de inclusión, un desarrollo inclusivo, un desarrollo equitativo, un desarrollo sostenible, para poder afirmar la gobernabilidad que tanto se exige en nuestro país, porque somos un país ingobernable, como lo dijo Juan Carlos, y así nos tiene, obviamente, así somos vistos por la, obviamente, opinión internacional. Esto debe estar orientado siempre a afirmar la gobernabilidad de estos planes, estas políticas, perdón, públicas deben estar orientadas a afirmar la gobernabilidad democrática en los países. Y en nuestro país, las políticas de Estado, las políticas públicas, están orientadas o están agrupadas, podríamos decirlo, en 4 grandes objetivos. Miren, el primer objetivo, y aquí podemos pasarnos hablando de repente todo el día, democracia y Estado de Derecho. Es el primer objetivo. El segundo objetivo, equidad y justicia social. El tercer objetivo, competitividad del país. Y cuarto objetivo, Estado eficiente, transparente y descentralizado. En los 4 grandes objetivos está obviamente enmarcado nuestro país. ¿Existirá equidad y justicia social? ¿Habrá competitividad de nuestro país? ¿Seremos un Estado eficiente, transparente y descentralizado? Y ahí vamos a nuevamente analizar, observar la eficiencia, porque forma parte, obviamente, de la auditoría de la gestión, que tiene que ver con las 3 E. Ya hoy en día más se le ha agregado una nueva sigla, la sigla C, que significa calidad. En las 3 E vamos a hablar de la eficiencia, de la eficacia y de la economía. ¿Qué se entiende por ser
eficiente. ¿Qué entendemos nosotros por eficiencia dentro de lo que se refiere a nuestra participación como un trabajador de una entidad pública o una entidad privada? ¿Qué entienden ustedes por ser eficiente? Voy a dejar la sala abierta para que alguno de ustedes pueda probablemente participar dentro de la eficiencia que requiere nuestro Estado, la eficiencia que requiere el país. Pero si no entendemos qué es ser eficiente, va a ser difícil, obviamente, tratar de avanzar enmarcados básicamente dentro de lo que se refiere el aspecto de mejoras dentro de las instituciones públicas de nuestro país, las acciones de gestión que se debe de realizar en nuestro país. Muy bien, vamos a darle pase a Daisy y luego a Fátima. Adelante, Daisy. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, lo que tengo un concepto es sobre eficiencia sería pues hacer correctamente las cosas, ¿no? Es decir, concentrarse en el uso adecuado de los recursos, ya pues con la finalidad de lograr los resultados, es decir, con la menor cantidad posible de tiempo y dinero con los mismos recursos también para lograr resultados superiores. Gracias. Muy bien, gracias, Daisy. Vamos a invitar ahora a Fátima. Adelante, Fátima. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Bueno, como mi compañera ya lo dijo, eficiente es hacer correctamente las cosas, ¿no? También entiendo por eficiente que primero tenemos que hacer una cosa para luego poder hacer otra, respetando los tiempos que estos nos marcan, ¿no? También podemos decir que eficiente se refiere a lo que es la capacidad para poder alcanzar un objetivo, ¿no? Se, en el que podemos hacer el uso correcto, ¿no? De estos recursos. Gracias. Muy bien, gracias, Fátima. Ahora vamos a darle pase a Solange. Adelante, Solange. Solange, no te escuchamos. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Sí, como ya han complementado mis compañeros, ser eficaz es ir hacia la misma dirección, ¿no? Donde se pueda cumplir las metas y, y haya crecimiento, haya mejoras, ¿no? Lo que es la eficiencia es hacer correctamente las cosas y concentrarse en el uso adecuado de los recursos, ¿no? Ya sean económicos, financieros, entre otros. Eso sería mi aportación, doctor. Muy bien, gracias. Por ahí también había levantado la mano Jenny Loarte. Sí, doctor, buenos días. Bueno, doctor, con respecto a lo que es eficiente en cuanto a la gestión pública, está basado a resultados, ¿no? Esto es en cuanto a hacer con menos recursos, ¿no? Para que de esta manera se pueda tomar en cuenta o también se pueda ejecutar las decisiones necesarias para así superar los retos o las metas que se han planteado. Gracias. Muy bien, gracias, Jenny, gracias. Vamos a invitar ahora a Natalie Milagros. Había levantado la mano también. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, bueno, como ya habían explicado las compañeras anteriores, pues también es, ¿no? Bueno, para mí también es que ser más eficiente, ¿no? Como trabajadores, servidores públicos, pues es poder usar de la mejor manera posible los recursos del Estado, ¿no? Para llegar a conseguir los objetivos trazados.
Eso era lo que en sí quería decirlo, pero las compañeras ya también lo han podido indicar, ¿no? Por eso ya bajé la manito. Muy bien, gracias, Natalie. Okay. Ahora invitamos a Alexander, también había levantado la mano, Alexander Anderson. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Como lo dicen las compañeras, va por ese camino, pero eficiencia viene a ser bueno, cada uno como lo mencionó, doctor, en tanto que el sector privado, en el sector público, la eficiencia es la capacidad para cumplir adecuadamente, pues, no función en donde nos toque, ¿no? Es es la eficiencia, por decir, del trabajo que vamos a cumplir, es fundamental cumplirlo con eficiencia, como lo dijo las compañeras correctamente. Muy bien, gracias, Alexander. Vamos a invitar ahora a Tania y luego Wilfredo. Adelante, Tania. Bien, doctor, buenos días con todos. Para hacer una diferencia entre los conceptos de eficiencia y eficacia, tenemos lo siguiente. Bien, la eficacia vendría a ser la capacidad de cumplir un objetivo. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una bombilla de luz, que es, y lo compramos con el objetivo de iluminar una habitación, en lugar de usar tal vez un mechero u otro instrumento que tal vez no ilumine de forma adecuada esa habitación. En el mundo, en el sector privado y en el sector público, la eficacia, por ejemplo, en la Oficina de Recursos Humanos, se expresa de la siguiente manera: cuando una persona es eficaz, hace lo que se espera de ella en su puesto de trabajo, es decir, cumple sus funciones y también sus objetivos, y también lo hace de una manera teniendo en cuenta el código de ética de la empresa y en este caso en la institución pública. Y también, y bueno, ya haciendo una diferencia con la eficiencia es la capacidad de conseguir un objetivo, pero empleando los recursos mínimos posibles. Por ejemplo, si continuamos con el ejemplo de la bombilla de luz, una bombilla de bajo consumo va a ser más eficiente, porque ambas bombillas, no sé, si compro una bombilla de alto consumo y una de bajo consumo, tienen en común que iluminan el mismo espacio con la misma intensidad, pero el modelo que es de bajo consumo, va a utilizar menos energía y por lo tanto va a ser más eficiente, y también para el comprador va a ahorrar un poco más de dinero. Y pues en el mundo, ya en el sector privado y en el sector público, una persona eficiente es aquella que alcanza la meta utilizando menos recursos. Por ejemplo, un empleado que cumple con la tarea correctamente en menos tiempo que sus compañeros es eficiente. Por lo tanto, la eficiencia es una cualidad de aquel que logra un objetivo economizando los medios. Eso sería mi aporte, doctor. Muy bien, muchas gracias, Tania. Damos pase ahora a Wilfredo. Adelante, Wilfredo Aldo. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Ser eficiente en la gestión pública también implicaría la utilización de tecnología y herramientas adecuadas para agilizar los procesos y facilitar la toma de decisiones, ¿no? Como por ejemplo en una entidad del Estado, un archivo, digitalizarlo brindaría un mejor servicio para la documentación. Eso es todo, profesor. Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias. Gracias a todos por los aportes, obviamente, que vienen realizando. Dentro de las entidades públicas, y más aún dentro del curso de auditoría de la gestión, vamos a tener en cuenta lo que recomiendan básicamente las 3 E: ser eficiente, ser eficaz y obviamente utilizar adecuadamente los recursos económicos que obviamente facilita el Estado peruano a cada uno de los gobiernos o a cada una de las instituciones públicas de nuestro país.
El auditor, el auditor va a ir determinando la eficiencia que aplican cada una de las instituciones públicas o gobiernos en nuestro país. Es muy importante analizar y entender de que todos van a tener, obviamente, la asignación de recursos para poder generar, obviamente, un resultado. Si nos ponemos a pensar que todas las instituciones públicas son las panaderías y para poder producir pan a todas se les, obviamente, asigna una determinada cantidad de recursos e insumos. Ello pues va a ir midiendo la eficiencia de cada panadería que con la misma cantidad que se le ha asignado está siendo eficiente porque va produciendo la mayor cantidad. Dentro de las entidades públicas, ustedes habrán escuchado de las famosas adendas, creo que todos tienen conocimiento, ¿cierto? Hay un presupuesto estipulado para un determinado proyecto. Y dentro de ese proyecto también tiene obviamente una fecha de límite de tiempo, que es lo que se prevé. Pero en la gran cantidad de obras que hay en nuestro país, lo primero que resalta son las famosas adendas, que no está fuera de lugar. Está obviamente permitido porque la norma así lo establece. Hay una ampliación, pero sin embargo, esa ampliación o esa adenda tiene que tener una buena justificación. Y es ahí donde los auditores están inmersos en poder encontrar estas deficiencias que tienen los gobiernos o entidades públicas, generando las famosas adendas. Se les asigna un recurso y deben de cumplir obviamente lo establecido, en acuerdo con la obra que ha sido obviamente la que ha ganado la licitación. Y en nuestro país hay pactos o acuerdos bajo la mesa para beneficiarse de forma individual, ya sea, en este caso, la empresa y el funcionario público. Entonces, todos los auditores, siempre van a estar tratando de determinar el grado de eficiencia que tienen las entidades públicas en la utilización de los recursos, por ejemplo, humanos, los recursos financieros y materiales, en el desempeño de las actividades que realiza la propia entidad. Entonces, es importante entender que a todos se les asigna un recurso. El recurso asignado a las entidades, asignado obviamente a los gobiernos, el recurso económico es de todos los peruanos y debe de ser bien ejecutado. Ahí vienen obviamente las grandes complicaciones que nuestro país no está cumpliendo lo que habla dentro de las políticas del Estado, dentro de lo que se espera que sean obviamente los grandes objetivos que deba de tener el Estado. Un Estado eficiente, un Estado transparente y a la vez descentralizado. Ello es lo que está obviamente ocasionando graves problemas dentro del buen funcionamiento de nuestras entidades públicas y de los gobiernos. El no utilizar de manera eficiente los recursos asignados a estas entidades, a estos gobiernos. Y ni qué decir que dentro de los grandes objetivos también está obviamente un objetivo puntual. El país debe de ser competitivo. Ante la ola de asaltos
y la creciente inseguridad ciudadana, ¿nuestro país podrá ser competitivo? Definitivamente no. No podrá ser competitivo. No podrá competir con empresas que exportan al continente europeo si nuestros exportadores corren riesgo o peligro. Para que un país sea competitivo, necesita de mucha inversión. Y esa inversión extranjera es la que no está confiando en nuestro país. Esos capitales se están retirando de nuestro país. Eso está perjudicando. Obviamente muy al margen de la recesión que no solamente vivimos nosotros en nuestros países, nos está perjudicando. Y no vamos a ser competitivos si no tenemos, obviamente, a los inversionistas creyendo en la recuperación y en el Estado de derecho y democrático que debe de vivir nuestro país. Entonces, las políticas públicas emanadas o consideradas para poder realizar una gobernabilidad democrática en el país requiere de grandes objetivos. Sin embargo, vemos que esto no se está realizando, no se está obviamente generando, porque se necesita el compromiso, obviamente, de todos los ciudadanos para poder generar estos 4 grandes objetivos que podrían evidenciar una mejora en nuestro país. Entonces, olvidemos, todos estamos comprometidos con los 4 grandes objetivos, que es la democracia y Estado de Derecho, que es la equidad y justicia social, que es la competitividad del país y que es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Son entonces objetivos que están enmarcados dentro de el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Si ustedes revisan, ahí lo van a encontrar. Ahí también está inmersa la actividad que se debe de realizar a través, obviamente, de las políticas de Estado que van a ir definiendo acciones concretas dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que requiere nuestro país. Para ello, entonces, los poderes del Estado deben de ir generando confianza en el colectivo nacional. Pero, lamentablemente, eso no está ocurriendo, porque tenemos, ya lo dijo por ahí Juan Carlos en un primer momento, y puso un claro ejemplo de El Salvador, ¿cierto? De Nadine Bukele. Si bien es cierto, se requiere acciones claras y precisas dentro de la consolidación de una mejora en nuestro país, muchas veces aquellos que llegan, aquellos que aparecen como los grandes líderes, muchas veces tienen una gran complicación en el desarrollo de las actividades que deban de realizar. Porque probablemente se estén mareando o estén tratando de observar que existen algunas acciones que puedan de repente para ellos favorecerlos, pero que lamentablemente el efecto o el resultado no es el apropiado para la población.
No sé si ustedes habrán escuchado a Anaín, perdón. Voy a compartirles para que ustedes vean. Ha sido ya obviamente el año pasado que ha salido publicado, pero no está de más verlo porque ha sido obviamente elaborado también como parte fundamental de lo que fue en un momento el sistema que se aplica en los países. Hay un sistema que está de por medio, orientado obviamente a la desestabilización de algunos gobiernos de turno que no están, se podría decir, sometidos o canalizados o se podría decir de repente de acuerdo con el sistema que se aplica a nivel mundial a través del Fondo Monetario Internacional, que es el que va obviamente tratando de generar una, un sistema apropiado y adecuado para algunos intereses propios que va obviamente a ir generando el efecto Naim. Bien, voy a compartir en la pantalla para que puedan ustedes escuchar. Vamos a escucharlo un rato y ello forma parte obviamente de lo que también ha acontecido en nuestro país. Vamos a escuchar esto y vamos a luego a sacar algunas conclusiones, si son correctas obviamente las apreciaciones o si probablemente ha habido una exageración en ello. Bien, vamos entonces a escuchar. A nuestras sociedades libres. Es lo que argumenta Moisés Naim en su más reciente libro, La revancha de los poderosos. En esta edición especial de Efecto Naim, exploramos cómo los autócratas están socavando las democracias y reinventando la política en el siglo XXI. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Vivimos en un mundo caótico, anárquico, convulsionado. Eso no es nuevo, el mundo siempre ha sido así. Sin embargo, en los últimos 10 años se han acelerado los cambios y han sido particularmente tumultuosos. Los conocemos: la guerra en Ucrania, la crisis climática, la irrupción de la inteligencia artificial, el auge de las redes sociales y, por supuesto, la pandemia. Es tanto lo que nos ha pasado que otros cambios importantísimos han pasado casi desapercibidos, no suficientemente discutidos. La manera en la cual la humanidad se gobierna, por ejemplo, se ha transformado profundamente, drásticamente. Ha aparecido una nueva y maligna forma de poder político que amenaza nuestra prosperidad y hasta nuestra sobrevivencia como sociedades libres, sociedades democráticas. Hoy le vamos a dedicar el programa a explicar las maneras como se manifiesta esta tóxica tendencia en el mundo de la política. Ese es también el tema de mi más reciente libro, La revancha de los poderosos. El primer paso en este camino es comprender la magnitud de la crisis que atraviesa la democracia en todo el mundo. En el siguiente informe les mostramos las preocupantes y sorprendentes realidades, los datos sobre el auge del autoritarismo en el siglo XXI. Miren. La democracia global está en peligro. El panorama es tan crítico que el presidente de la reconocida organización Freedom House, Michael Abramovich, asegura que estamos en medio de una recesión democrática que ha durado 15 años. En Freedom House medimos el estado de la democracia a través de un reporte llamado Libertad en el Mundo. Y lo que ese reporte ha demostrado durante los últimos 15 años es que cada año más países experimentan un declive de los derechos políticos y de las libertades civiles. Y este declive está ocurriendo en todo el mundo. Según el reporte de Freedom House del año 2022, las libertades se deterioraron en 60 países en el último año, mientras que solo mejoraron en 25.
Además, otro reporte realizado por el Instituto Videm en Suecia reveló que un número récord de 33 países está en proceso de autocratización y que el 70% de la población global vive actualmente en autocracia. Quizá la mayor sorpresa es Estados Unidos. En este país ha habido un declive gradual en la democracia durante la última década, pero se agudizó drásticamente cuando el entonces presidente Donald Trump no reconoció los resultados de las elecciones del año 2020 y posteriormente, cuando el 6 de enero de 2021, un grupo de seguidores de Trump invadió violentamente la sede del Capitolio para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. Ese es el tipo de comportamiento que vemos en países tradicionalmente autoritarios. Afortunadamente, en Estados Unidos, las instituciones resistieron. Las Cortes, por ejemplo, rechazaron el falso fraude electoral. Pero vemos que el expresidente Trump y sus aliados continúan con esa narrativa. Y las democracias no solo están siendo debilitadas a nivel electoral. En India, el gobierno nacionalista de Narendra Modi ha perpetrado fuertes ataques contra las minorías musulmanas en el país y contra la libertad de prensa. Mientras tanto, los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y de Andrzej Duda en Polonia han socavado profundamente las instituciones y las leyes. Por otro lado, se ha registrado un número récord de golpes de Estado en el mundo. Solo en 2021 ocurrieron 6, mientras que durante el siglo XXI el promedio había sido de 1,2 por año. Esos golpes resultaron en el surgimiento de 4 nuevas dictaduras en Chad, Guinea, Malí y Birmania. Sin embargo, la mayoría de los autócratas no han sido tan evidentes. Es por eso que la autocracia electoral se ha convertido en el régimen político más común. El 44% de la población global vive bajo este tipo de gobierno, que consiste en mantener una fachada democrática, que en realidad suprime y viola todos los estándares de libertad. Quienes creíamos que en el mundo a las democracias le quedaban guaridas, lugares donde estaba fortificada, protegida, nos equivocamos. Está bajo amenaza, está en peligro de extinción. Al regreso elaboramos sobre este tema. En el siglo XX era fácil ver cuando una democracia colapsaba. Los tanques en las calles, los soldados también, militares hablando por televisión, periódicos cerrados, militantes encarcelados, gente torturada, todo era bastante evidente. Los autócratas del siglo XXI no funcionan así. A lo largo y ancho del planeta nos topamos con líderes que usan la misma receta para acaparar el poder y ejercer control durante el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste. Estos autócratas pueden tener enormes diferencias ideológicas, pero el manual con el que operan es el mismo. Se apoyan de un cóctel de 3 ingredientes nocivos: el populismo, la polarización y la posverdad. A continuación les mostramos cómo funciona esta receta autoritaria. El populismo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Todos lideran países muy distintos, pero todos utilizan el populismo para ganar y ejercer el poder. ¿Cómo funciona? Es fácil. Primero identifican 2 bandos encontrados. Por un lado está el pueblo, que es noble pero siempre termina humillado. ¿Quién lo humilla? Una élite corrupta y rapaz. El populismo consiste en mostrar que todos los problemas de la sociedad vienen de esa confrontación, y los populistas se presentan como los defensores de ese pueblo noble. Esta estrategia es utilizada por líderes de todas las ideologías, de derecha como el aspirante a hombre fuerte de Italia, Matteo Salvini. Soy y seguiré siendo un populista con orgullo, pues el que escucha al pueblo hace su trabajo, ejerce su derecho y deber. O de izquierda como el mandatario peruano, Pedro Castillo. Hay un sector minoritario
que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. Pero los autócratas de hoy y aquellos que aspiran a hacerlo no solo se valen del populismo para ejercer el poder sin límites. Su proyecto contiene otros dos ingredientes: la polarización y la posverdad. Por eso los llamamos los autócratas 3P. La polarización. En la democracia se acepta que las diferencias de opinión son normales, hasta saludables. Pero los autócratas 3P se esmeran en convencer a sus seguidores de que aquellos que los critican son malos. Demonizan al adversario para cerrar cualquier espacio para el entendimiento entre las partes. El líder venezolano Nicolás Maduro utiliza esta estrategia con frecuencia. No es tiempo de cohabitación ni de convivencia con la burguesía ni contra la revolución fascista de este país. Como una figura casi sagrada cuyo nombre colma todos los espacios. Sus seguidores, en cambio, se comportan como los fanáticos de una estrella de rock o de un atleta famoso. Tratar de discutir sobre política con un seguidor de un autócrata 3P es igual de inútil que tratar de discutir con un hincha del equipo de fútbol del Barça sobre los méritos del equipo Real Madrid. Modi está libre de corrupción, es honesto y sincero y quiere elevar a la India. Polarizar así a los ciudadanos y volverlos tribales le da un gran margen de acción a estos líderes. Pueden violar cualquier norma, perpetrar cualquier crimen y saben que los seguidores más acérrimos seguirán de su lado. Y todo se agrava mucho más cuando añadimos al cóctel la última de las 3P. La posverdad. Todos los políticos exageran, callan verdades y cambian sus mensajes según el público de turno, pero los nuevos autócratas mienten de forma totalmente diferente, sin la más mínima vergüenza, constantemente y sin tregua. El Washington Post contabilizó 30.573 falsedades, mentiras y mensajes engañosos en los 4 años que duró Donald Trump en la Casa Blanca. Es una cifra sin ningún precedente en la historia de los Estados Unidos. Algunas de sus mentiras, como la de que el coronavirus era un catarro similar a la gripe, terminaron costando cientos de miles de vidas. Durante la Guerra Fría, el Kremlin en Rusia desarrolló esta técnica llamada la manguera de la falsedad. Hoy la siguen usando para marear a su público, diciendo tantas mentiras tan seguidas que se hace imposible discernir la diferencia entre la realidad y la ficción. Los rusos han llegado a extremos tan descabellados como inventar que Ucrania estaba llevando a cabo un genocidio contra la población de lengua rusa. Fue el pretexto para invadir al país vecino en febrero de 2022. Nuestros colegas occidentales se han autodenominado los únicos representantes del llamado mundo civilizado y prefieren ignorar todo este horror, el genocidio de casi 4 millones de personas. Aquí Vladimir Putin no está exagerando o tergiversando la realidad, sino que está creando un universo paralelo sin ningún tipo de contacto con la verdad. Y eso es lo que hace la posverdad. Crea realidades ficticias en las que los seguidores creen fervorosamente porque las presenta su líder. Es por eso que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no tuvo problemas en negar que fuese posible un incendio en el Amazonas, mientras la zona ardía en llamas en el 2020. Bem como por ser floresta única. Al ser un bosque lluvioso no se puede incendiar. Esta historia de que la Amazonía se está quemando es una mentira que debemos combatir con cifras reales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Brasil.
É o que estamos fazendo aqui no Brasil. Los autócratas y los aspirantes a serlo aprenden unos de otros, comparten estrategias para obtener y ejercer el poder, y no solo se imitan, a veces superan a los que vinieron antes, sentando nuevos precedentes a ser emulados por los que vendrán después. Es así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró la hazaña de mentir más frecuentemente incluso que Donald Trump, promediando 205 falsedades verificables por semana contra las 147 de Trump. La receta tóxica del populismo, la polarización y la posverdad está aquí para quedarse. Está por verse si las democracias pueden hacerle frente. Las 3 P's han demostrado ser infinitamente adaptables y donde surgen ponen siempre a la democracia en peligro. Al regresar a la pausa vamos a explorar qué tan lejos puede llegar un autócrata si se les deja practicar las 3 P's a sus anchas por muchos años. Hemos visto que los autócratas de todos tipos se valen de las 3 P, el populismo, la polarización y la posverdad. Pero ¿hasta dónde se puede llegar valiéndose de estas estrategias? Veamos hasta cuáles extremos se puede llegar cuando las 3 P se ejercen sin contrapeso, sin instituciones, sin normas, sin leyes. Y el resultado es que por muchos años se puede terminar teniendo a estos autócratas escondidos y disfrazados de demócratas. Los autócratas 3P le dedican mucho tiempo y atención a fingir ser lo que no son. Para ello producen imitaciones desvirtuadas de las instituciones democráticas. Son pseudoinstituciones. Las pseudoelecciones. Para los líderes de hoy, la mayor fuente de legitimidad es ser electo por el pueblo. Pero los autócratas 3P prefieren no someterse a elecciones de verdad. Por eso hacen simulacros sin una verdadera competencia. Hay muchas maneras de hacerlo. En Nicaragua, Venezuela y Bielorrusia, el gobierno arresta a sus contrincantes más importantes para que no puedan participar en las elecciones. Por ejemplo, el opositor bielorruso Víctor Babariko fue sentenciado a 14 años de prisión por supuestos crímenes de corrupción. La situación es tal que en Bielorrusia son las esposas de los líderes presos las que están dirigiendo la oposición. Pseudotribunales. A los autócratas 3P también les importa dar la apariencia de un sistema judicial independiente, cuando en realidad lo han desmantelado. Es el caso de Polonia, donde el partido político del actual presidente Andrzej Duda ha tomado por completo el control de los tribunales. ¿Cómo lo hicieron? Primero llenaron la Corte Suprema con sus partidarios. Luego, esa Corte Suprema estableció un nuevo reglamento para multar a cualquier juez que falle en contra del gobierno o cuestione la independencia política de la Corte. Es decir, ningún juez puede poner límites al poder del líder. Y no solo eso, los pseudotribunales también son fantásticos para garantizar que el autócrata siga indefinidamente en el cargo. Pseudo no reelección. En países como Bolivia, Rusia y El Salvador, los pseudotribunales han reinterpretado las normas que impiden la reelección de un presidente. En El Salvador, por ejemplo, no está permitido que un mandatario se postule para el cargo inmediatamente después de haberlo ocupado. Pero la Corte Suprema del país se inventó un análisis descabellado y contrario a lo que dice la Constitución para permitirle a Nayib Bukele la posibilidad de presentarse a la reelección. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña. Pseudoprensa.
Para los autócratas es fundamental aparentar que creen en la libertad de expresión. Eso se logra tomando el control de los medios críticos. En Venezuela, los aliados del gobierno han comprado medios de comunicación, no para cerrarlos, sino para censurar lo que publican. Fue precisamente lo que ocurrió con el canal de televisión Globovisión, que solía ser muy crítico con el chavismo. A menudo, esos medios no cambian de posición política espectacularmente. El mecanismo es más sutil. Se dejan de tocar ciertos temas y se cierran los puntos de vista. Así lo explica Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Se ha reducido el debate, se reduce la posibilidad del contraste para la ciudadanía de la información y abre camino a que el músculo comunicativo del gobierno sea el que sea predominante. La gente común no se da cuenta inmediatamente. Poco a poco lo que va quedando es una pseudoprensa. Pseudo sociedad civil. Las verdaderas democracias tienen un sinnúmero de asociaciones civiles libres e independientes. En las autocracias 3P no es el caso. Internacionales, así como de ciudadanos de la India que viven en el exterior. Y no es solo en la India. Leyes parecidas se aplican en Egipto, Israel, Venezuela, Nicaragua y Hungría. Además de cerrar ONGs incómodas, también crean pseudo-ONGs o organizaciones no gubernamentales que, secretamente, sí son gubernamentales. El mandatario ruso Vladimir Putin ha movilizado a su población bajo el pretexto de que está liderando una lucha contra el nazismo en Ucrania. Para ello se apoya, por ejemplo, de Mundo Sin Nazismo, una supuesta ONG dedicada a enfrentar el auge de ideologías de extrema derecha, que en realidad es una marioneta de Putin para dispersar propaganda anti-Ucrania. Sus mentiras han calado hondo y son compartidas por algunos de sus compatriotas sin tapujos. Desafortunadamente, nadie hubiera podido imaginar que 77 años después los fascistas regresarían y que los nazis volverían a exterminar a civiles, literalmente a descuartizar los cuerpos de los rusos. El resultado de tanta disimulación es la pseudodemocracia, una cosa que se esmera en parecerse superficialmente a una democracia, sin serlo en realidad. Los autócratas de hoy se esconden, solo revelan sus verdaderas intenciones una vez que su poder está consolidado. Pero para ese momento ya puede ser demasiado tarde el tratar de desalojarlos. Por si fuera poco, las sociedades libres también enfrentan poderosísimos enemigos externos. No es solo el autoritarismo de Putin en Rusia, sino también el aún más poderoso centro de poder que concentra Xi Jinping en China. Para enfrentar con éxito las amenazas externas que se originan en otros países, es necesario que las democracias tengan la fuerza, la capacidad, el compromiso para repeler los ataques de las autocracias del mundo. No se va a lograr con democracias fracturadas y carcomidas por las 3P. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Bien, ¿me logran oír? Sí, ¿cierto? Sí se escucha, doctor. Ok, gracias. Después de haber visto el video, hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre lo que se necesita, sobre lo que se requiere, sobre lo que nuestro país está obviamente tratando de realizar a través
básicamente de las acciones para poder mejorar la gestión pública en nuestro país. Ello pues implica tratar de estar inmersos en estos 4 grandes objetivos que requiere el Estado peruano. Estos 4 objetivos justamente hablan sobre la democracia. Y sabemos nosotros, a través ya obviamente de lo que hemos podido visualizar, que las democracias están siendo obviamente exterminadas, o se podría decir que están ya quedando en el olvido y están buscando otra forma de poder afianzarse en un gobierno que les garantice o les permita generar acciones en beneficios propios. Estos 4 grandes objetivos del Acuerdo Nacional sobre las políticas de Estado, que tiene que ver mucho con las políticas públicas, habla obviamente de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, con este aporte, obviamente, del video, vemos nosotros de que nuestro país también ha sido, obviamente, inmerso dentro de la estadística que ha presentado Naim. Esto, pues, ha sido fines del año pasado, si no me equivoco, esta expresión de Naim, donde hizo una cápite de los países en el mundo y de lo que viene sucediendo, ¿no? Habla de los autócratas, pero más aún del funcionamiento que deben tener un país a través de sus gobernantes basado básicamente en ayudar, en orientar, satisfacer esas necesidades que tanto requiere la población. Hay un gran problema, hay una gran necesidad, carecemos obviamente de líderes que estén involucrados con la población. Ello pues nos ha traído un gran desgaste dentro de nuestro país y que las consecuencias la pagan los ciudadanos. Debemos de mejorar ya desde hace mucho la gestión pública en nuestro país, pero eso pues nos está retrasando estas acciones individualistas que tienen los líderes en nuestro país, está retrasando obviamente ese trabajo. Esperemos que al año 2030 esto pues mejore, se pueda consolidar, tenemos la plena confianza de que sí, y eso pues esperemos de que en 2030 se pueda capitalizar. Bien, para poder seguir hablando de ello vamos a hacer un pequeño corte, debido a que ya son las 10:09 de la mañana, y luego continuamos hablando de lo que nos interesa, la gestión pública en nuestro país, que tiene diferentes ataques, obviamente para ir debilitando los avances que se requiere y se necesita, sobre todo en nuestro país, con la modernización de la gestión pública que tanto se espera pueda llegar para poder ayudar y aliviar, sobre todo, necesidades de la población. Muy bien, nos vemos entonces minutos antes de las 11 de la mañana. Ahí ya conversamos también, vamos a ir cerrando el tema del día de hoy y también vamos a ir hablando sobre lo que concierne a los grupos de trabajo y los temas que tengan que desarrollar. Nos vemos entonces minutos antes de las 11. Hasta luego. Está bien, doctor. Nos vemos.